Hoy vamos a adentrarnos en una historia que pocos se atrevieron a contar, la verdad oculta detrás de la vida de Tuba Büyüküstün, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, pero también una de las más polémicas. Bajo la imagen de mujer elegante y talentosa se esconde una serie de episodios que la prensa cayó durante años y que hoy vamos a revelar sin filtros. ¿Sabías que su divorcio con Onur Sailak no fue tan pacífico como siempre se contó, y que detrás existieron tensiones, rumores de traición y un desgaste emocional que la llevó al límite? ¿O que Tuba confesó en entrevistas que estuvo a punto de abandonar la actuación debido a la presión insoportable de la fama y las críticas despiadadas hacia su vida personal? También están las declaraciones que escandalizaron a la opinión pública, cuando se atrevió a hablar sobre la desigualdad de género en Turquía y cuestionó abiertamente los valores tradicionales que exigen a las mujeres un papel sumiso, palabras que provocaron tanto admiración como rechazo. Además, pocos saben que en la intimidad Tuba enfrentó la soledad y episodios de ansiedad que la hicieron cancelar proyectos internacionales, una verdad que nadie se atrevía a decir porque habría puesto en riesgo su imagen de estrella intocable. Hoy descubrirás cómo la actriz que parecía tenerlo todo, belleza, éxito y reconocimiento mundial, en realidad luchaba contra batallas internas que muy pocos podían imaginar. Y la última revelación que te mostraremos al final de este video es tan impactante que cambiará por completo la forma en que ves a Tuba Büyüküstün. Por eso te pedimos que te quedes hasta el final, porque cada detalle es crucial para entender la magnitud de esta historia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, ya que eso es fundamental para que YouTube te recomiende más videos como este y podamos seguir trayéndote contenido exclusivo y polémico. Deja tu like también, porque ese pequeño gesto fortalece nuestro trabajo y nos permite crecer. Si puedes apoyar aún más, utiliza el Super Thanks y ayúdanos a continuar revelando estas verdades ocultas, pero si no puedes, no pasa nada, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió de lo que descubrirás aquí. Ahora prepárate, porque lo que viene no es ficción de telenovela, es la vida real de Tuba Büyüküstün, y la última revelación te dejará completamente impactado. Tuba Büyüküstün nació el 5 de julio de 1982 en la ciudad de Estambul, en un hogar que aunque no pertenecía a la realeza del espectáculo ya transmitía valores muy sólidos de disciplina y sensibilidad. Sus padres provenían de la región de Kayseri, una zona de Anatolia Central conocida por su tradición cultural y por sus costumbres arraigadas, y esta mezcla entre la modernidad cosmopolita de Estambul y las raíces más tradicionales de su familia moldearon desde muy temprano su carácter. Durante la infancia Tuba mostró un temperamento tranquilo y observador, no era una niña que buscara constantemente el protagonismo sino más bien alguien que prefería escuchar y aprender del entorno. Le fascinaban los colores, las texturas y todo lo que tuviera que ver con la creación artística, pasando horas dibujando y pintando en su habitación, lo cual fue alimentado por el apoyo de sus padres que siempre reconocieron en ella un talento innato para el arte. A medida que crecía comenzó a interesarse por la manera en que la moda y el diseño podían transformar la percepción de las personas, por eso cuando llegó la etapa de la adolescencia decidió encaminar sus estudios hacia las artes visuales y finalmente ingresó a la Universidad Mimar Sinan de Bellas Artes, donde se especializó en diseño de vestuario y escenografía. En esa época su vida estaba muy lejos de los focos de la televisión y el cine, ya que su sueño inicial no era ser actriz sino convertirse en una profesional del diseño que pudiera plasmar su visión creativa en escenarios y producciones teatrales. Sin embargo, su belleza natural y su porte distinguido no pasaban desapercibidos, y amigos cercanos la animaban constantemente a probar suerte frente a las cámaras. Lo que pocos saben es que durante la niñez Tuba enfrentó también episodios de inseguridad debido a su timidez, pues solía sentirse intimidada en grupos grandes y prefería expresarse a través del dibujo antes que con las palabras. Esa sensibilidad, que algunos confundían con fragilidad, terminó convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas porque le permitió conectar con las emociones profundas de los personajes que años más tarde interpretaría. Su infancia no estuvo marcada por lujos ni por escándalos mediáticos, sino por una vida sencilla en la que la creatividad era el centro de todo. La carrera de Tuba Büyüküstün comenzó de una manera casi inesperada, pero con el tiempo se convirtió en uno de los ascensos más notables del mundo artístico turco. Su primera aproximación al medio llegó a través de comerciales de televisión, donde su rostro angelical y su elegancia natural captaron la atención de productores y directores que buscaban nuevos talentos. Lo que parecía un simple trabajo ocasional se transformó en una puerta abierta hacia una industria que pronto descubriría en ella a una de sus grandes protagonistas. El debut oficial llegó con una participación en la serie Sultan Makam en 2003, donde aunque su papel era pequeño, dejó claro que tenía una presencia capaz de llenar la pantalla. Poco después apareció en Semberim de Gül Oya, donde interpretó a una joven marcada por las dificultades de su tiempo, y allí demostró una fuerza interpretativa que sorprendió a críticos y espectadores.
Con este proyecto comenzó a ser reconocida como una promesa real de la televisión turca. El gran salto vino con Así en 2007, una producción que la catapultó al estrellato no solo en Turquía, sino también en varios países de Medio Oriente y Europa, gracias a la intensidad de su actuación y a la química inolvidable que transmitía con su compañero de reparto Murat Yıldırım. A partir de ese momento, Tuba dejó de ser vista como una promesa para convertirse en una estrella consolidada. Su belleza exótica y su capacidad para transmitir emociones complejas la convirtieron en una de las actrices favoritas de productores que buscaban crear historias capaces de conquistar audiencias internacionales. No obstante, ella nunca se conformó únicamente con su imagen, pues trabajó incansablemente para perfeccionar su técnica y lograr papeles más profundos. En 2010 protagonizó Gönül Selen, donde interpretó a Hasret, una joven cantante de origen humilde que lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de obstáculos, un personaje que reflejaba la resiliencia y sensibilidad que ella misma llevaba dentro. Más adelante, en 2014, su participación en Kara para As junto a Engin Akyürek la colocó en el centro de atención global, convirtiéndose en uno de los dramas turcos más exportados de la historia, transmitido en más de 70 países. Este proyecto no solo aumentó su popularidad, sino que también le otorgó reconocimiento internacional con nominaciones y premios en festivales dedicados a producciones televisivas. Su carrera, sin embargo, no se limitó a las novelas. Tuba también incursionó en el cine con películas como Babam Beyoğlu y Rüzgar Natralar, donde exploró registros más complejos, demostrando que su talento no estaba limitado a la televisión. Con el paso de los años, se consolidó como un ícono cultural, admirada no solo por su trabajo artístico, sino también por ser embajadora de buena voluntad de UNICEF, una faceta que le permitió combinar su fama con el activismo social. La ascensión de Tuba Büyüküstün fue el resultado de una combinación única de talento, disciplina y carisma. La vida personal de Tuba Büyüküstün siempre ha estado rodeada de misterio y discreción, porque desde el inicio de su carrera ella entendió que la exposición pública podía convertirse en un arma de doble filo. Aunque millones de personas la siguen en cada proyecto y la prensa turca persigue cualquier detalle de su intimidad, Tuba ha sabido resguardar muchos aspectos de su vida privada, lo que no ha impedido que ciertos episodios se conviertan en tema de debate nacional. Uno de los capítulos más importantes fue su relación con el actor Onur Sailak, con quien contrajo matrimonio en 2011 en una ceremonia celebrada en París. De esa unión nacieron sus hijas gemelas, Maya y Toprak, quienes se convirtieron en el centro de su mundo y en la razón principal por la que la actriz tomó decisiones muy pensadas respecto a su carrera, evitando proyectos demasiado largos para no alejarse de ellas. Durante años intentó mantener la familia unida, pero las diferencias de carácter y la presión de los medios desgastaron el matrimonio hasta que en 2017 se confirmó el divorcio. Este episodio marcó profundamente a Tuba, porque en Turquía todavía persiste un fuerte juicio hacia las mujeres que deciden separarse, especialmente cuando hay hijos de por medio. Sin embargo, ella enfrentó las críticas con serenidad y aseguró que su prioridad era ofrecer un ambiente sano y equilibrado para sus hijas. Después de la separación, la prensa comenzó a vincularla con distintas figuras del mundo artístico y empresarial, algo que ella rara vez confirmaba. En 2018 fue relacionada con el empresario Umut Virgen, con quien mantuvo una relación estable durante un tiempo, aunque el vínculo también estuvo bajo el escrutinio público debido a la diferencia de edad y al carácter reservado de ambos. Más allá de los nombres que la prensa se empeñaba en asociar con ella, Tuba dejó claro en varias entrevistas que prefería vivir sus relaciones de manera discreta, priorizando el bienestar de su familia sobre cualquier exposición mediática. Una de las revelaciones más comentadas que hizo en entrevistas fue su visión sobre el amor, señalando que no creía en las historias perfectas y que el verdadero desafío era encontrar a alguien con quien se pudiera crecer y aprender a pesar de los errores. Estas palabras generaron reacciones porque mostraban a una mujer consciente de sus vulnerabilidades y muy distante de la imagen de perfección que muchos seguidores le atribuían. También fue sincera al hablar sobre la maternidad, confesando que aunque sus hijas eran su mayor felicidad, no siempre fue fácil equilibrar la fama con la vida de madre soltera, pues debía enfrentar momentos de cansancio y soledad que pocas veces podía compartir. A lo largo de los años, Tuba demostró que sus relaciones amorosas no la definían, sino que eran parte de su búsqueda constante de estabilidad emocional. Eligió ser selectiva, proteger su intimidad y no dejar que las especulaciones marcaran su identidad. Tuba Büyüküstün siempre ha sido vista como una figura elegante y reservada, pero en varias ocasiones sorprendió al público con declaraciones que rompieron con la imagen de perfección que muchos habían creado a su alrededor. En entrevistas concedidas tanto a medios turcos como internacionales, la actriz se atrevió a hablar sobre temas delicados que pocas celebridades de su país se animan a tocar, lo que le generó tanto admiración como controversia.
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando expresó abiertamente su descontento con la desigualdad de género en Turquía y en la industria del entretenimiento, afirmando que las actrices eran constantemente juzgadas por su aspecto físico, por su ropa o por con quien se relacionaban, en lugar de ser valoradas por su talento y sus interpretaciones. Estas palabras desataron una ola de reacciones, algunas de apoyo por parte de mujeres jóvenes que la veían como un ejemplo de valentía, pero también críticas de sectores más conservadores que consideraban sus comentarios demasiado directos. Otro punto polémico surgió cuando Tuba habló sobre la maternidad, asegurando que ser madre no debería definirse por estándares sociales impuestos, sino por la capacidad de criar con amor y responsabilidad, independientemente del estado civil o la presencia de un padre en la vida de los hijos. En un país donde los valores tradicionales siguen siendo muy influyentes, esta declaración fue considerada casi revolucionaria, pues desafiaba la narrativa predominante. También fue cuestionada por su decisión de aceptar proyectos internacionales en momentos en que se esperaba que dedicara más tiempo a producciones locales, y ella respondió con firmeza diciendo que el arte no conoce fronteras y que un actor tiene derecho a buscar horizontes que lo enriquezcan. Esta afirmación fue interpretada por algunos como una crítica velada a la mentalidad cerrada de ciertos sectores de la industria televisiva turca. Además, en varias oportunidades Tuba se mostró muy crítica frente a la prensa sensacionalista, confesando que los rumores y las especulaciones habían afectado su paz mental y la de su familia. Llegó a declarar que en más de una ocasión pensó en retirarse de la actuación para proteger su vida privada, revelando así la enorme presión que implica ser una figura pública en Turquía. Estas confesiones mostraron a una mujer vulnerable y sincera, lejos del estereotipo de diva distante. En otra entrevista sorprendió al hablar sobre el amor y las relaciones modernas, afirmando que no creía en las uniones para toda la vida como se idealizaban en las novelas, sino en vínculos que se construyen con base en la honestidad y la libertad individual. Esta visión fue considerada polémica porque chocaba con la concepción tradicional de matrimonio que todavía predomina en gran parte de su país. Incluso llegó a manifestar que para ella el éxito profesional no tenía sentido si no se acompañaba de una vida personal equilibrada, algo que pocos actores suelen decir públicamente en una industria donde la ambición y la competencia son tan fuertes. La vida de Tuba Büyüküstün no ha sido solamente un camino lleno de reconocimientos y éxitos, también estuvo marcada por momentos de gran dificultad que pusieron a prueba su fortaleza emocional y su capacidad de reinventarse. Uno de los periodos más duros fue el proceso de divorcio con Onur Sailak, que aunque se manejó de la forma más discreta posible, se convirtió en un tema inevitable para la prensa y un golpe personal muy profundo para ella. De repente tuvo que enfrentar el reto de ser madre soltera de 2 niñas pequeñas mientras continuaba con una carrera que demandaba largas jornadas de grabación y una exposición mediática que no le daba tregua. Durante esos años llegaron episodios de soledad y ansiedad que la llevaron a cuestionarse si valía la pena seguir en una industria tan exigente. En entrevistas posteriores confesó que hubo días en los que pensó en abandonar todo y mudarse lejos para comenzar de nuevo sin la presión de los focos, pero el amor por sus hijas y la pasión por la actuación fueron más fuertes que la tentación de rendirse. Otro momento difícil estuvo ligado a la enorme presión de la opinión pública. En Turquía, ser una figura reconocida implica estar constantemente bajo el escrutinio social, y Tuba debió lidiar con rumores dañinos que buscaban empañar su imagen, desde supuestos romances hasta cuestionamientos sobre su forma de criar a sus hijas. Cada noticia falsa representaba un peso extra que ella debía cargar, pero aprendió a blindarse emocionalmente y a no responder a todas las provocaciones, demostrando madurez y serenidad. También atravesó etapas de inseguridad profesional, especialmente cuando dio el salto hacia proyectos internacionales y algunos sectores la criticaron por alejarse de las producciones locales. Para muchos era un riesgo que podía costarle la popularidad, sin embargo, ella confió en su instinto y se abrió camino en el extranjero, lo que terminó confirmando que había tomado la decisión correcta. Superar esos cuestionamientos la fortaleció y la convirtió en un referente de valentía dentro del medio. Otro aspecto que pocos conocen es que Tuba vivió una etapa de desgaste físico y emocional debido al ritmo intenso de las grabaciones, lo que le ocasionó problemas de salud y episodios de agotamiento. Fue entonces cuando aprendió a poner límites, a priorizar su bienestar y a decir no a proyectos que podían afectar su estabilidad. Esta decisión, lejos de debilitarla, le permitió recuperar energía y enfocarse en trabajos que realmente le aportaban satisfacción personal y profesional. La triste verdad que pocos conocían sobre Tuba Büyüküstün es que detrás de la imagen de actriz exitosa, madre dedicada y mujer fuerte existía un mundo interior marcado por silencios, miedos y una constante sensación de vacío que rara vez se reflejaba en las cámaras. Aunque para millones era un símbolo de perfección, en la intimidad Tuba cargaba con inseguridades profundas y con la presión de ser siempre ejemplo de algo que en realidad no se correspondía del todo con su realidad.
Durante años aprendió a convivir con una soledad silenciosa, incluso en medio de la fama y rodeada de admiradores, porque sentía que la mayoría de las personas se acercaban a ella por lo que representaba y no por lo que realmente era. Esta distancia emocional la llevó a reconocer en conversaciones privadas que muchas veces no sabía quién estaba a su lado por cariño genuino y quién simplemente quería beneficiarse de su prestigio. Otro aspecto poco visible era la lucha con su propia identidad, porque aunque amaba la actuación, en ciertos momentos sentía que había perdido la libertad de ser Tuba para convertirse únicamente en la actriz que todos esperaban ver. Esto se acentuaba cuando debía interpretar personajes de gran carga emocional, que absorbían parte de su energía y la dejaban vacía una vez que las cámaras se apagaban. Lo que pocos imaginaban era que hubo noches en las que lloró en silencio, sintiéndose atrapada entre la responsabilidad de mantener una carrera internacional impecable y el deseo de vivir una vida sencilla lejos del ruido mediático. También existía la presión de ser madre y referente femenino en un país donde se juzga cada movimiento de las mujeres públicas, lo que en ocasiones la hizo dudar de sí misma y de sus decisiones. Tuba confesó en confianza que llegó a preguntarse si realmente estaba logrando criar a sus hijas en un ambiente sano o si las estaba arrastrando a una vida demasiado expuesta. Esta angustia, que nunca hizo pública de manera directa, fue una de las batallas más duras que enfrentó en silencio. La triste verdad es que muchas veces su sonrisa en alfombras rojas ocultaba episodios de ansiedad y sentimientos de incompletitud, una contradicción entre lo que el mundo veía y lo que realmente habitaba en su interior. Incluso rechazó proyectos importantes porque no se sentía con fuerzas para asumir la exposición que conllevaban, un detalle que pocos conocieron porque oficialmente se hablaba de razones de agenda. En el fondo, Tuba siempre buscó un equilibrio que parecía inalcanzable. Quería ser madre, actriz, mujer independiente y al mismo tiempo alguien libre de juicios externos, pero la sociedad y la industria le imponían un estándar imposible. Lo que hace más conmovedora esta verdad oculta es que pese a todo nunca dejó de intentarlo. Encontró refugio en la pintura, en la lectura y en espacios de silencio donde podía reconectar con aquella niña tímida y creativa que soñaba sin presiones. Esa vulnerabilidad, escondida bajo el aura de estrella internacional, es lo que nadie sabía, que Tuba Büyüküstün cargaba con el peso de ser vista como perfecta cuando en realidad solo deseaba ser reconocida como una mujer real, con dudas, heridas y un corazón que buscaba, sobre todas las cosas, un poco de paz.